La gran pregunta es la visión que tiene este gobierno nacional frente a la transición energética. En el discurso es distinto un poco de la práctica, en el entendido de que los incentivos no, en el criterio de ustedes, no son los adecuados para justamente materializar esa visión de llegar a ser neutrales en términos de emisión de gases de invernadero. Sí, yo pienso que es importante entender que la transición energética implica varios movimientos simultáneos de la economía y de la matriz energética. Electrificación de equipos o de uso final es uno de ellos. Por supuesto, hacer más renovable la electricidad es otro. Pero hay un tercero, y es que definitivamente el electrón no va a poder reemplazar a las moléculas en todos los casos, porque hay procesos de difícil electrificación y vamos a necesitar combustibles de bajas emisiones. Y ahí es donde combustibles como el gas natural o el hidrógeno juegan un papel necesario para ese proceso de transición energética. Los incentivos con los que cuenta hoy el mercado del hidrógeno, los proyectos de hidrógeno, son incentivos que fueron diseñados en la Ley 1715 del 2014 para promover proyectos de fotovoltaica y eólica. Ellos no fueron concebidos para proyectos de hidrógeno y eran suficientes para permitir que el margen de competitividad que los proyectos de fotovoltaica necesitaban se dieran y se cerraran. Cuando comparamos eso con las brechas de competitividad que enfrentan los proyectos de hidrógeno, esos incentivos en cantidad o en magnitud no son suficientes y pensamos que hay un trabajo que hay que hacer. Pero el otro trabajo importante por desarrollar es que esos incentivos actuales condicionan el estímulo al hidrógeno al uso de fuentes no convencionales de energía renovable. Y nuestro país es muy rico en hidroeléctrica, el 70% de nuestra electricidad en el sistema interconectado es renovable. Y por conectarlo con una necesidad que teníamos de desarrollo de solar y eólica en el año 2014, estamos excluyendo de la ecuación el aprovechar un potencial que sigue siendo importante en el país. Entonces están generando una restricción que no está siendo viable su utilización en casos de negocio que estamos construyendo o casos de inversión para proyectos de hidrógeno. Y yo pienso que como Cámara el propósito nuestro es tener este mensaje directo al gobierno. Es importante mirar que los estímulos que se diseñen efectivamente se puedan utilizar, porque los proyectos de hidrógeno lo necesitan en esta etapa temprana. Es un mercado que está emergiendo, es una demanda que está surgiendo. Vamos a aterrizar más el tema porque parece demasiado técnico y para la audiencia que nos ve a través del canal Cartagena. Aquí en Ecopetrol, en la refinería de Ecopetrol, se instaló una planta para la producción de hidrógeno. Y hay un vehículo de una marca japonesa que tiene un vehículo que ya puede rodar por las calles por combustión vía hidrógeno. Claro. Pero eso finalmente a la ciudadanía, ¿cuándo le podría llegar? ¿Qué hace falta para que le llegue? Y además, yo hoy me compro un vehículo de esto y bueno, ¿y cómo lo hago rodar? Claro, y es precisamente ahí donde los estímulos se necesitan. Desarrollar un piloto, Ecopetrol lo hizo con sus propios recursos. Promigas desarrolló también un piloto que está operando hidrógeno verde para alimentar el gas natural de la red de Cartagena, por cierto. O sea, que el gas natural que llega a Cartagena llega con algo de hidrógeno, por lo tanto se reduce la huella de carbono. Pero ¿cómo llegamos a proyectos a escala significativa? Pues esta cadena de inversión se tiene que dar. Y el vehículo de hidrógeno tiene un costo, el hidrógeno tiene otro costo y el costo del hidrógeno depende de cuánto cuesta la tecnología para poder fabricarlo. Los incentivos fiscales están diseñados o deberían estar diseñados para reducir el valor de esa inversión. Si el valor de la inversión se reduce, el costo de mi hidrógeno en la estación de abastecimiento, en la hidrolinera, sería menor. Hoy, con el marco fiscal que tenemos, todavía tendríamos un hidrógeno muy costoso y la gente va a decir, ¿yo para qué voy a cambiarme a un carro de hidrógeno si me cuesta 3 veces más que el de gasolina? Entonces, en etapas donde hay muy poca producción de hidrógeno nacional, los estímulos juegan un papel muy importante. Si en Colombia estuviéramos produciendo hidrógeno en grandes cantidades, desviar algo de eso para vehículos haría un hidrógeno barato. Pero como no tenemos una base industrial de producción y de distribución de hidrógeno, necesitamos esos estímulos fiscales para que los proyectos se den. Y eso que mencionas en movilidad es uno de los segmentos en los que a nivel mundial vemos oportunidades para lograr proyectos competitivos. Es decir, no hay que cubrir toda la inversión, pero sí es importante el estímulo fiscal para hacer los proyectos viables y que impacten a la ciudadanía. Y por último, el tener hidrógeno disponible para varios usos, sobre todo el tema de movilidad y que le ayude mucho a la gente, los costos, es en Colombia una utopía en el sentido de lo que a nivel global podemos ver con este tipo de combustible.
Sí, cuando decimos utopía o sueño, yo pienso que el primer punto en toda ambición es soñar, ¿no? Y querer algo mejor. Lo cierto es que estamos hablando de que a nivel mundial hay más de 250 estaciones de servicio que dispensan hidrógeno comercialmente. O sea que la tecnología existe, es madura, pero existe bajo un modelo donde hay estímulos a la inversión que permiten que sea viable. Nosotros creemos que en Colombia estos proyectos son posibles. Sectores como movilidad son claves. Tenemos un combustible diésel que se ha anunciado el incremento de precios a nivel nacional, por lo tanto el costo de ese combustible va a subir y es una oportunidad para hacer reconversión tecnológica, no en vehículos livianos. El hidrógeno se vuelve muy competitivo en el camión de carga, por ejemplo, o en buses que tienen una operación de transporte masivo, que tienen gran cantidad de uso, con respecto sobre todo a la alternativa eléctrica. Entonces ahí hay un segmento. Y vemos con muy buenos ojos esta ley que se está promoviendo en el Congreso de Economía de Hidrógeno, que dice, vamos a proponernos como país que al 2030 el 2% del gas natural que tenemos en las redes tenga hidrógeno, o sea hidrógeno, porque eso permitiría generar demanda nacional para descarbonizar por un lado, pero luego para hacer más costo efectivo usos que lleguen e impacten al consumidor. Y nos permitiría hacer descarbonización del transporte y descarbonización del uso que tenemos del gas natural en las grandes ciudades.